Bueno, vamos a ver entonces qué energías tenemos disponibles en este momento. Recordá que este tipo de lectura es una de las que hago en las lecturas personalizadas, donde también miro tu carta astral, tránsitos planetarios y tarot. Duran aproximadamente 1 hora las lecturas, ¿no? Personalizadas. Y bueno, para eso tenés que hablarme en Instagram. Es perla.negradorada.tarot. Ok, Géminis, entonces, recordá, este tipo de lecturas pueden hasta tardar un mes en manifestarse, ¿no? Energías disponibles. Bueno, como digo, me interesa, siempre recomiendo mirar las otras lecturas, que yo casi siempre hago lecturas distintas porque me aburro. Yo soy ascendente Géminis también, así que bueno, hay que hacer más de una cuestión siempre para no aburrirse, ¿no? El tema es este, que al estar Quirón, el sanador herido, en Aries, uno quiere hacer, y a veces no sale como uno quiere también, ¿no? Hay que tenerlo presente a esto, más que estuvo Marte en Géminis acá. Bueno, no quiero spoilear las lecturas anteriores, son distintas todas. Tenemos una energía de, esto es lo que te decía, de movimiento lento, que uno quiere hacer las cosas y se complica dar, ¿no? Realmente está lentito el asunto. Por más que uno quiera avanzar, ir, lograr rápido un montón de cuestiones, las cuestiones se dan lentamente, ¿no? También esto es lento, pero seguro, Géminis. Bueno, mira, en el tema amor. Ay, wow, ahora que lo miro bien, súper turbio. Acá puede ser que hayas atravesado por competencia, vos o la persona de tu interés, ¿no? Más de una persona metida en el medio. Y esto realmente ha perturbado. Siempre sale algo similar. Por más que yo haga 200 lecturas distintas, a veces sale el engaño y otras veces no. Bueno, acá veo competencia, peleitas, que ya la cuestión se puso recontratóxica, ¿no? En el amor. Hay alguien muy perturbado o perturbada, no sé, puede ser vos o una persona de tu interés que se la mandó. Y esto perturba completamente, ¿no? Acá puede haber encierro, y gente amarrada. Mira, cómo está esta mujer, ¿no? Sinceramente, esto para mí, que yo soy más bien de la escuela de la astrología y psicoanálisis, yo lo que siento es que por ahí te peleaste con alguien o pasó algo y no te lo puedes sacar de tu mente, sinceramente. O sea, como que cuesta avanzar de esta situación, ¿no? Acá el aprisionamiento, desde mi punto de vista, a no ser que tengas un amor que está preso o presa, no, en serio, mira, sinceramente hay alguien que está muy arrepentido de haberse peleado también, pero como si fuese que no hay mucha vuelta atrás ya de lo que se hizo, porque fue bastante grave, ¿no? Parece ser. Veo un hombre perturbado y una mujer que también, ¿no? O sea, acá sí es un vínculo hetero. Para cualquiera de los dos, lo mismo. Si sos hombre o seas mujer, los dos están ahí en una, ¿no? Para cualquier geminiano. En el amor es lo peor que están. Me muero. Más allá de esto, como te digo, cuesta como salir de esto de tanto pensar en algo. A ver, hay un inicio por el cual atravesaste dentro de cuestiones con familiares. Por ahí, no sé, hubo una traición, intentaste hacer las paces, reconstruirlo, pero siempre o aparecen gente manipulando, aprovechándose de esto que pasó, o aparece, no sé, mucha competencia también inclusive. Por ahí, gente que aparece queriendo lo que vos tenés, inclusive puede ser también, ¿no? Si estás bien y no te resuena para nada lo del arrepentimiento, puede haber celos inclusive, ¿no? Pero más allá de eso, siento que acá, si tenés familia, o estás en pareja, suponete con hijos, todo, no sé, viene uno más. Puede ser que aparezca un nuevo niño dentro de la zona de familiares, ¿no? Más allá de eso, en el presente siento que no es de lo mejor. Mira, esta lectura es mejor para el futuro que las anteriores, al menos. A ver, ¿qué pasa? Porque, a ver, ¿dónde está la cuestión? Vamos a desglosar. Trabajo. ¿Ves? Acá, alguien apuñalado por la espalda, ¿no? Es una traición que atravesaste. Sin embargo, fíjate cómo está esta persona dándole la espalda a esta traición, digamos, en realidad, dándole la espalda a lo positivo de esta traición, ¿no? Claramente, mira, está esta persona apuñalada por la espalda y el otro la está mirando así, como diciendo, wow,
Esto puede ser que hayas atravesado por una pelea fuerte dentro de tu trabajo también, ¿no? Esto, es re turbia la combinación. Me muero. Alguien apuñalado por la espalda y el otro mirándolo, como diciendo, no sé, bardeaste. Como si dijera, no sé, te lo mereces, pareciera ser. Uh, y bueno, acá hay dos copas positivas que están de pie, pero no la estás viendo porque estás viendo a esto turbio que pasó, ¿no? Igual hay malabares, hay movimientos con la economía. Puede haber subidas y bajadas, como el dólar en nuestro país. No, el dólar en nuestro país solo sube. Pero bueno, como el Bitcoin, no sé. Fíjate esto, ¿no? Como que acá está complicado realmente pensar en positivo dentro del trabajo. Te recomiendo Mm, no sé, porque siento como que por ahí tenés más de un trabajo también y esto es lo que se complica. O mismo estás muy enroscado en un trabajo y se te complica tomar la decisión de tener otro trabajo diferente, ¿no? Sin embargo, si estás en esto, que realmente estás en una situación muy mala laboral, vas a encontrar la vuelta para empezar a malabarear con esto, digamos, en el sentido de que ya buscando una opción más. Como cuando empecé diciendo que Géminis se aburre fácilmente, acá hace malabares con todo, ¿no? Moviéndose. Creo que acá lo importante, Géminis, es que dejes de pensar en lo que no pudo ser. Realmente si tuviste un fracaso económico, lo que sea, la salida es moverse, sinceramente. Tomar la decisión ya de, bueno, acá en Argentina muchos tenemos dos trabajos porque con uno solo no alcanza, sinceramente. Así que esa puede ser una solución, inclusive, ¿no? Mucho movimiento, viajecitos puede ser también. Algo que tenga que ver con comercio, inclusive, no sé por qué me da la sensación. Viste, con movimientos, con el auto puede ser también, porque mira cómo está el barquito este navegando por este mar tumultuoso. Bueno, a nivel mental, siento que hay acá está la tregua esta que te decía hoy, de la cual habías intentado hacer en el pasado, mental, ¿no? En tu mente vos estás haciéndole, intentando hacer la tregua con algo que realmente es retóxico. Es como que si fuese que, ay Dios, date cuenta, amiga. O sea, dale, esto es tóxico. O sea, sinceramente, ¿no? Puede ser que estés indeciso o indecisa por un vínculo, pero lo que te ata es la pasión. Porque viste que acá salía atadura dentro del vínculo sentimental, ¿no? Así que Géminis, por ahí estás en una relación retóxica, pero bueno, te calienta. ¿Qué sé yo? Sinceramente, ¿no? Está el diablo en tu mente. O sea, acá estás retoxiqueando vos o estás retoxiqueando otra persona, pero lo que sucede acá es que hay pasión. Acá puede ser ese tipo, si te interesa alguien, puede ser ese tipo de vínculos que todo se arregla en la cama. No sé por qué me da la sensación, te lo juro. ¿Qué hora es ahora? Son como las 1 de la mañana, puedo decirlo tranquilamente. Bueno, igual no estoy diciendo nada turbio y es una realidad también, ¿no? Bueno, acá se está muy, muy, muy enroscado o enroscada en una cuestión very difficult, diría. Bueno, en el tema de vínculos, amigos, acá, a ver, se está intentando se está intentando como madurar una situación o ver los resultados con algún socio o socia que no es tu pareja, que no es tu familia. Acá es, no sé, algún proyecto con amigos, suponete. Acá hay colegas, ¿no? Vecinos. Acá hay gente, digamos, que sí te puede traer cierta fortuna y ofrecerte algo. Bueno, por ahí, viste que si estás medio mal económicamente, puedes llegar a tener un movimiento o una propuesta de parte de algún amigo o amiga bastante abundante económicamente, ¿no? Y te ofrezca algo. Acá no se sabe bien qué decisión vas a tomar, porque se ve que hay una persona mirando a los oros, digamos, ¿no? La situación es inestable, sin embargo, se ofrece algo igual. Si no sos vos, a ver, yo te veo que estás peorcito vos. Capaz, no sé, o capaz tenés algún amigo o amiga que no está bien económicamente y le ofreces algo vos. Si no te resuena, es alguien muy importante en tu vida que está pasando por esto, ¿no? Así que acá hay un ofrecimiento, sinceramente. Alguien te va a ofrecer algo o vos le vas a ofrecer una ayuda a alguien. Siento que puede venir un poco de generosidad por ese lado. Y atención, si venías recontra bien, porque esto puede disminuir un poquito. Yo quería desglosar a ver qué es lo que venía pasando, ¿no? A ver, en salud tenemos estas cuestiones familiares que te decía, ¿no? Hay una situación
familiar ya, a ver, si vivís con tu familia o si tenés tu propia familia, esto influye mucho en tu salud. Pero le vas a encontrar la forma de verlo de otra manera. Y cuidado de los geminianos que tienen problemas con las bebidas, ¿no? Porque Saturno en Piscis acá puede estar metiéndose con el tema de los vicios y tu salud, ¿no? Cuidado con tantas copitas que veo en tu salud. Igual más allá de esto, te digo, si tenías algún problema familiar, simplemente puede ser que encuentres la manera de ver este conflicto de otra forma, o mismo que si no te venías juntando con ningún pariente ni nada de eso, que viendo a un familiar en particular de otra forma puedas llegar a disfrutar de algunas cuestiones. También puede ser que, no sé, tengas encuentros con algunos familiares, o mismo si venías reatosigado con algunos familiares, adaptado a tu situación, ya, digamos, a esta cuestión la estancás. O mismo, como te digo, si venías sin juntarte con nadie, le das vuelta a la situación y puedes llegar a disfrutarlo un poco más. Sea cual sea la situación que estabas viviendo con algunos parientes ahí, le das vuelta a la visión y vas a disfrutar un poco más de estos vínculos. Puede venir un cumpleañito también, ¿qué querés que te diga, no? Brindis con algunos familiares, puede ser también. Lo único que te pido, Géminis, cuidado con los vicios. Porque si venías en esto, puede haber también un poco de victimismo, ¿no? Con respecto a estos temas, a las copitas. Y bueno, viste que te decía de familiares, caso hogar familia. Acá puede venir un inicio, sinceramente, ¿no? Por ahí te mudaste o pensás mudarte, mira. Hay un inicio medio egoísta, medio a toda costa, sinceramente, ¿no? Puede ser un proyecto desde tu casa o puede ser inclusive algo con familiares, como te decía, ¿no? Si estás solo o sola, puede ser que ya tomes la decisión de juntarte con alguien. Pero cuidado con esto, porque te vas a sentir castrado o castrada. Si ya estás iniciando este vínculo para convivencia, ten cuidado, porque en el amor no se ve bien. Se ve, viste, un poquito de frustración y celos, puede ser. Pero bueno, para los que están solos o solas, sinceramente, acá hay un tema con la casa. Puede ser un nuevo trabajo que surja desde la casa o con casas, porque el 4 de agosto siempre son las casas. Así que atención, a tu casa o a la casa de los demás, porque por ahí trabajas con casa de los demás. Se ve un inicio dentro de tu casa, hogar, familia, que empezaste en un momento y ahora como que lo continúas a toda costa. Y se ve festejo igual, o sea, está mejor aspectado para los Géminis que están en pareja, ya conviviendo, pero cuidado con esto de que solo se enfoquen en esto, porque a veces uno se atosiga también, ¿no? Géminis es volátil, mucho no le gusta la rutina, que había salido como energía del momento este caballo de oros que tiene que ver con rutinas y con un estancamiento prácticamente, ¿no? Así que bueno, a nivel futuro, y ya por esto concluyo la lectura, ¿ves? Hay malabares con algo tóxico, con la tóxica, el kármico o la kármica, como dicen algunos. Mira, se te ofrece algo, pero esto que se te ofrece, como te digo, si estás en un vínculo ahí que no se sabe si convivir o no, se te ofrece y esto vas a sentir que se te quita un poco la libertad. Acá siento que hay alguien que se siente que le falta un poco más de libertad. Esto puede ser literal o puede ser metafórico, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, no sé, por ahí algunos tienen hasta un casamiento. Mirá cómo está este hombre. Tomando copas, mirando cómo bailan y se divierten esta parejita feliz. Un señor mayor. Atención, Géminis, si estás solo o sola, porque por ahí tenés también una presión familiar de parte de algún familiar adulto, que acá en el interior se ve mucho, que la familia se mete mucho en la vida sentimental, ¿no? Hay alguien ahí que está metiendo cizaña para que te cases, o que te juntes, o metiéndote en un apuro ahí, que no sé si es necesario, porque a nivel sentimental siento que hay un poco de aprisionamiento, ¿viste? Acá, uff, medio estancadito el asunto. Igual, más allá de todo esto, adaptar a tu situación. Esto, obviamente, que sirva para prevenir, ¿no? Pero, sinceramente, está mejor expectado para disfrutar un poco más de esta frase hecha y cursi de mejor solo que mal acompañada y los que quieran casarse que se casen los demás. No sé por qué, porque hay un tema acá dentro de tu hogar, casa, familia, que hay un festejo, por ahí se casa un familiar, no vos. ¿Por qué en el amor sale raro, entendés? En el amor sale muy raro, es lo peorcito. Y bueno, esto hay que tener un cuidado bárbaro, sinceramente. Y con respecto al trabajo, como te dije, acá hay más de un proyecto a la vez, más de un proyecto a la vez. Porque, no sé, como que estás teniendo poca fe en todo lo que es trabajo, tu dinero, las finanzas y todo eso.
Así que bueno, que sirva para prevenir y quedémonos con lo bueno, obviamente, ¿no?